te voy a contar por qué decidí hacerme consultora del sueño. Ya sé que como papá y mamá quizá no quieras convertirte en consultora del sueño, pero lo que te voy a explicar es la historia de cómo yo entendí que el sueño realmente en sí era una ciencia, por qué esto me fascinó y qué pasos tuve que hacer para comprenderlo ahora con totalidad y acompañar a familias de todo el mundo a mejorar el descanso. Si te interesa, quédate porque puede ser que la historia que te vaya a contar realmente te haga un clic y haga que observes y mires el sueño de manera diferente a como lo has hecho hasta el momento. Empecemos. Hace 10 años que soy guía Montessori certificada por AMI de 3 a 6 años. Durante este tiempo he trabajado en diferentes colegios y también como consultora familiar. En mi trabajo como consultora familiar a veces he trabajado presencialmente dentro de las casas y a veces he trabajado como consultora externa. Durante uno de los momentos en los que estuve trabajando como consultora en una casa en la que estaba directamente con los niños, tuve una experiencia bastante interesante y es la que te quiero contar hoy. Yo estaba a cargo de 2 siestas de la bebé que tenían, ¿de acuerdo? Como yo fui y ella ya dormía de una manera determinada, una consultora del sueño que tenían me dijo cómo la tenía que poner a dormir. En ese momento yo no era ni experta en sueño ni experta en bebés, por lo tanto lo que hice fue seguir sus guías. Y observé, que eso sí es muy montessoriano, qué pasaba. La realidad es que ella era una bebé que muchísimas veces, cuando tenía todas sus necesidades cubiertas, no lloraba en exceso, por no decir que no lloraba nunca. Entonces yo aprendí a conocerla y entendí que realmente cuando ella lloraba era o porque alguna de sus necesidades no estaba como encontrando ser cubierta, o por otro lado se sentía incómoda o, y eso pasaba mucho, estaba enfadada. Entonces lo que yo me di cuenta es que la manera en la que la poníamos a dormir siempre la hacía llorar. Pero como yo no era experta en ningún caso, empecé a preguntarme, ¿será que quizá los bebés necesitan llorar antes de dormir porque así se relajan y se quedan dormidos? ¿Será que es normal que siempre que la pongo en la posición en la que se va a dormir ella llore? Y honestamente lo integré como normal porque, bueno, se me daban así y todos los días eran iguales. Por lo tanto pensaba, vale, ella es una bebé que en general está bien, pero cuando se tiene que ir a dormir se desregula un poquito, llora, pero bueno, después se duerme. Otra de las cosas que también observé y que quizá también te pase a ti es que esa bebé en particular se dormía en brazos. Pero me pasaba muchas veces que cuando yo la pasaba en la cama, ella, si se había especialmente ido a dormir llorando mucho, despertaba. ¿Y cómo despertaba? Despertaba llorando. Entonces mi primera asociación fue el hecho de decir, vale, como se duerme llorando, al final cuando la dejo en la cama, si se despierta, también se despierta llorando. Por lo tanto, para mí, volví a entrar dentro de los packs de normalidad. Y la tercera y última cosa muy interesante que observé es que cuando ella realmente se dormía llorando, que era la gran mayoría de las veces, una vez despertaba también lo hacía llorando y no del mejor humor. ¿Te pasan este tipo de características? ¿Te han pasado también? Bien, como muchas veces tendemos a normalizar que lo que va pasando a lo largo de los días es normal y no vemos ningún otro problema en el niño o en la niña, tiramos adelante como que ya nos deja de preocupar. ¿Y qué pasó? Y este es como mi momento de revelación, que si bien, como he comentado, normalmente yo estaba a cargo de 2 siestas de ella, una noche tuve que quedarme también con ella, ¿vale? Y en este momento, como era un momento diferente, yo hice una rutina un poco diferente y no seguí exactamente los pasos que tenía más bien pautados en las siestas, tanto de la mañana como de la tarde. En ese momento, lo que yo hice fue, en vez de algún modo hacer lo que siempre hacía, la tomé en brazos y recuerdo que estuvimos un buen rato paseando por la habitación, ya como a oscuras, pero sin yo ponerla en esa posición que era más bien como cruzadita para que ella se durmiera. En ese momento de dar esas vueltas, ella se iba como relajando mucho y hubo un momento en el que ella me puso su cabecita como encima de mi brazo, en mi hombro.
Y yo realmente interpreté la señal como que si ella me dijera, estoy lista. Cuando me hizo esa señal y yo interpreté que ella estaba lista, fue en ese momento en el que la puse en la posición en la que normalmente lo dormían. Y para mi sorpresa, no lloró. Y para mi sorpresa, cuando se quedó dormida y le pasé a su cama, tampoco lloró. Me quedé fascinada porque pensé, ¿será que todo este tiempo, de algún modo, le he estado haciendo una rutina del sueño o le he estado marcando unos tiempos que realmente no eran como los adecuados para ella y ella lloraba como reacción a que esto no le estaba gustando, a que aún no era ese momento? Claro, fue una vez que me pasó, entonces me fui como con mis observaciones, le di vueltas, pero pensé, realmente esto me lo va a confirmar el hecho de que si en la próxima siesta yo hago esto, si vuelve a no llorar o así llorar y de algún modo pasa lo de siempre. La siguiente siesta que tuve con ella, fui como dispuesta a replicar lo que me había pasado esa noche. ¿Y qué creéis que pasó? Pasó que le hice lo mismo, me volvió a dar la señal, la volví a poner en la posición de dormir, no lloró, se durmió en mis brazos, cuando la pasé a la cama no lloró tampoco. ¿Y cuál fue mi sorpresa final? Que es que cuando despertó después de la siesta no lo hizo llorando, no lo hizo enfadada, lo hizo súper tranquila. Entonces, para mí esto fue un antes y un después en entender las dimensiones del sueño, porque entendí que en sí mismo era una ciencia. Me fascinó tanto que empecé a leer libros, a buscar información, etc. Y ya contada esta historia, te voy a contar cuáles fueron mis pasos siguientes para que veas todo lo que he descubierto desde ese entonces hasta el día de hoy. Al ser guía Montessori, yo empecé a buscar como entrenamientos para ser consultora del sueño y muchos de ellos realmente me quedaban como un poquito cortos. Yo sé de la complejidad del desarrollo de un ser humano porque lo aprendí en mi training Montessori de 3-6. Entonces sabía perfectamente que estudiar un pequeño curso como consultora del sueño no sería suficiente para dar soluciones para un descanso mucho más fluido para todos, o al menos dar las que para mí realmente eran hacer una intervención real y significativa. Entonces, antes de convertirme realmente en consultora del sueño, tomé la decisión de que quería ser también guía Montessori de 0 a 3 años, porque sabía que en ese curso yo aprendería muchísimo sobre el desarrollo a todos los niveles que se da en ese plano en particular. Sabía también que con toda esta información podría de manera mucho más efectiva poner encima un curso del sueño, interrelacionarlo y en ese momento sí estar dando soluciones globales que de algún modo contemplen todo el desarrollo del niño y así los padres y las familias que trabajaran conmigo supieran que no solo están haciendo una intervención del sueño, si bien ahora mismo puede ser que este sea como su problema principal y más urgente, pero que en esas entiendan cuál es realmente el contexto general en el que se está dando este problema del sueño y podamos crear estrategias que no sean solo específicas de sueño, aunque también, para poder resolver este nudo y no solo mejorar el sueño, sino mejorar el vínculo, ganar conocimiento sobre nuestro hijo y ganar también conocimiento de cómo podemos apoyar el momento concreto en el que estamos viviendo ahora, incluyendo también el sueño como una parte de él. Porque si algo he aprendido es que el sueño no funciona de manera aislada, funciona de manera conjunta. ¿Te resuena esto que te estoy diciendo? ¿Te has encontrado en que hay bastantes consultoras del sueño que dan como tips específicas, pero que realmente como que se saltan muchas partes del momento vital, emocional, físico, de movimiento, de lenguaje, de cambios, de introducción a la escuelita que puede estar viviendo tu hijo o hija? Todo esto realmente es súper importante. He tenido como la sensación de que era el momento para crear este vídeo porque te quiero como dar dos como takeaways principales. El primero es que cuando yo me di cuenta de esta revelación del sueño que tuve y que te he contado,
aún no tenía todo este conocimiento. Por lo tanto, ¿qué me permitió verlo? Me permitió tener esta apertura y este interés de estar constantemente observando y cuestionándome de algún modo las cosas que van pasando. Cuando funcionan, ¿qué le estoy proporcionando al niño? Cuando no funcionan, ¿qué está cambiando o qué me está intentando comunicar? El segundo punto que realmente me gustaría como compartirte es el hecho de que te lleves de que el sueño forma parte del desarrollo y que no lo podemos mirar de manera aislada. Así que te invito realmente a explorar cuál es el desarrollo como típico de los bebés, de la misma manera que nos informamos de cuál es el desarrollo típico del lenguaje o del movimiento, para que puedas como entender en qué momento se encuentra tu hijo o hija a nivel de sueño y a nivel contextual, y puedas como poder ver en qué situación se encuentra particularmente tu hijo y tu familia y si encaja o no en este desarrollo más bien típico que podría ser esperable. Esto te va a ayudar, por un lado, a no tener expectativas que no se cumplen, por otro lado, a no luchar o hacer estrategias por cosas que quizá el sueño del niño o niña aún no está preparado, y tercero, aprender muchísimo del momento que está viviendo y acompañarlo con conocimiento, claridad y seguridad. Hasta aquí mi vídeo de hoy. Si te surgió cualquier duda, estaré feliz de leerte en comentarios y hacerte llegar mi respuesta. Nos vemos en el próximo vídeo.